Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Muy buenas tardes, buenas noches, familia. Qué alegría volver a encontrarnos de nuevo en este mes de diciembre para echarle un ojo a la liturgia de la semana, lo que nos depara este maravilloso mundo de la liturgia en esta semana que iniciamos con el tercer domingo de Adviento. Es la semana tercera de Adviento, que sabemos que tiene un nombre particular. Es el domingo Gaudete, del que vamos a hablar después. Una fiesta que empieza ya con la misa vespertina, después de la hora nona, ya lo sabemos. Así que estamos dentro de la tercera semana del Salterio. El programa lo vamos a dividir, como es costumbre, en tres momentos. Un primer momento en el que vamos a ver la eucología, es decir, las oraciones que aparecen en nuestro misal romano en torno a esta fiesta del domingo tercero, el domingo Gaudete, con sus antífonas. Haremos una pequeña reflexión a partir de ello. Un segundo momento en el que lo que vamos a hacer va a ser adentrarnos en la liturgia de la palabra. Escucharemos las lecturas y las comentaremos también un poquito para que cuando vayamos a la Eucaristía pues nos suenen y a la vez pues ya vayamos con una pequeña reflexión hecha, ¿verdad? Y finalmente haremos una mirada a lo que nos depara la liturgia a lo largo de esta semana, que tiene la peculiaridad que justo a partir del miércoles entramos en unas ferias muy particulares que son las que van del 17 al 24 de diciembre, que tienen una finalidad, la de preparar más directamente la Navidad. Hablaremos de eso, pero como es costumbre, al inicio de nuestro programa, lo primerísimo es poner todo este tiempo en manos del Señor y vamos a hacerlo con la oración colecta que nos ofrece la eucología de este domingo. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dicho que es costumbre iniciar el programa de la liturgia de la semana con la oración colecta. Pero también hemos mencionado que estamos dentro del tercer domingo de Adviento, que es el domingo Gaudete. Y se llama así precisamente escuchando esa antífona de entrada entresacada de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4 y 5, que dice así: Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. Por eso es un motivo de alegría, alegraos. ¿Pero por qué es un motivo de alegría? Porque está más cerca el nacimiento de Jesús que cuando iniciábamos este tiempo de preparación que es el Adviento. Justo el tercer domingo, son 4 el Adviento, pues el tercero, que ya ha pasado la mitad del tiempo de Adviento, nos recuerda que ya está aquí, que lo podemos pregustar prontito ya esa fiesta. Y que cuando nos demos cuenta, como decimos popularmente, se nos echa encima,
¿verdad? La fiesta de la Natividad. Por eso también tiene una peculiaridad este tercer domingo de Adviento, Gaudete, y es que el color litúrgico que vamos a poder utilizar no es únicamente el morado, sino también el rosa. Es decir, ese color morado, cuando le echas blanco, se va haciendo rosado. Y esa es la idea. La Natividad, litúrgicamente, el color de la Navidad es el blanco. Por lo tanto, a ese color del Adviento, que es el morado, lo vas tiñendo con el blanco de la Navidad y es rosado. Y eso es lo que nos quiere expresar de alguna manera con la vista, ¿no? La liturgia. Recordemos que la liturgia se sirve siempre de lo que entra por los sentidos para facilitar nuestra alabanza a Dios. Y de alguna manera el ver el color rosado nos anima y nos recuerda, está más cerca ya la Natividad. Ese es el sentido de Gaudete, alegraos siempre en el Señor. Fijaos que también tenemos la antífona de comunión que dice así: Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, he aquí nuestro Dios que viene y nos salvará. Está entresacada también de Isaías capítulo 35, versículo 4. En definitiva, toda la eucología y las antífonas que encontramos en este tercer domingo de Adviento tienen siempre ese cariz o ese matiz de alegría, de gozo, de júbilo. Como hemos escuchado en la oración colecta, fijaos lo que hemos dicho. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento, a la alegría, para celebrarlo con júbilo. ¿Veis? Alegría, júbilo desbordante. Pero es que luego, de alguna manera, también en la oración sobre las ofrendas, que vamos a escucharla primero, comentamos lo que nos dice. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Me parece muy hermosa esta oración sobre las ofrendas superoblata porque expresa aquello que hemos dicho muchas veces, que es la acción litúrgica, que es una acción del Cristo total. El Cristo total o es el cuerpo místico que alaba a Dios. ¿Y qué es el cuerpo místico o el Cristo total? Pues es la cabeza, que es Cristo, unida a su cuerpo, que es la Iglesia, para unidos en la oración de alabanza, en la oración de agradecimiento, en la oración sobre todo pues que pide que nuestra propia santificación, ¿no? Por eso la oración sobre las ofrendas de este tercer domingo de Adviento, fijaos lo que decía, que al ofrecer este sacrificio que es Cristo, cabeza, también sea expresión de nuestra propia entrega, Cristo cuerpo, que es la Iglesia, con un fin, que el sacramento de la Eucaristía que Él mismo ha instituido lleve a cabo en nosotros con eficacia la obra de su salvación. Yo siempre digo en las catequesis de adultos, por ejemplo, de confirmación, les recuerdo que lo que nos salva es la gracia de Dios y que el lugar o el modo en el que nos llega la gracia es la vía sacramental. Es decir, es por medio de los sacramentos como Dios nos administra su gracia, la gracia que llamamos santificante, aquella que nos hace posible acceder a Dios, aquella que nos hace posible purificarnos de nuestros pecados, de nuestras debilidades, aquella que en definitiva nos abre las puertas del cielo, porque recordemos precisamente el Evangelio que proclamábamos el pasado día 8, el lunes 8 de diciembre, con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Escuchábamos el pasaje extraído de Lucas 1, 26-38, que es lo que llamamos la Anunciación. Y acordémonos lo que decía. Decía, alégrate llena de gracia. Que charitomene en griego. Que charistos mene. Es un participio pasivo, si no me equivoco, que quiere expresar la que ha sido llena, colmada de la gracia de Dios. Es decir, es Dios el que ha hecho este hermoso regalo o don o privilegio a la Virgen de llenarla de la gracia. Y esa es la aspiración que tiene la Iglesia
la de vivir siempre en el estado de gracia al que somos llamados. Bueno, pues eso es lo que nos dice de alguna manera esta oración sobre las ofrendas, que la manera en que se realice eficazmente la obra de su salvación es en la medida en que nos llenemos de su gracia, esa gracia santificante que necesitamos, que precisamos. Por eso, la oración después de la comunión, poscomunión, fijaos lo que dice. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Una petición, de nuevo, para ser purificados de todo pecado, de manera que así nos prepare a las fiestas que se acercan. ¿Y cómo se purifica del pecado? Por medio de la gracia. La gracia de este sacramento que es la Eucaristía, el divino alimento que hemos recibido. ¿De acuerdo? Así que fijaos qué belleza la eucología y las antífonas de este tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. Gaudete in Domino semper, estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Alégrense el cielo y goce la tierra, canten montañas, ya llega el Señor. Gaudete in Domino semper, estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Goce el desierto y florezca la estepa, ellos verán la gloria de nuestro Dios. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Pueblo de Dios, canta con júbilo, grita de gozo, el Señor viene ya. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Canten alegres frente al Señor, Él viene a juzgar con justicia y verdad. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Proclama mi alma lo grande que es Dios, se alegra mi espíritu en mi Salvador. Estén siempre alegres en el Señor. Gaudete in Domino semper, cerca está el Señor. Llegamos así a la segunda parte del programa, donde vamos a hablar de la liturgia de la palabra. En esta tercera semana de Adviento, en este domingo Gaudete, nos encontramos de nuevo con el profeta Isaías en el capítulo 35,
con la idea de que Dios viene en persona a salvarnos. Lectura a la que responderemos con la respuesta del Salmo 145, ven, Señor, a salvarnos. Y la segunda lectura de la carta de Santiago, capítulo 5, del 7 al 10, donde nos invita a fortalecer nuestros corazones. ¿Por qué? Porque está cerca ya la venida del Señor. De esa manera llegaremos al epicentro o a la culmen de la liturgia de la palabra con la proclamación del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11, donde esa pregunta quizá es una pregunta muy relevante también para hoy. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Así que vamos a adentrarnos en la liturgia de la palabra y damos la bienvenida también en esta segunda parte a nuestras tres grandes colaboradoras, grandes y queridas colaboradoras, a Chus, a María Asunción y a Ana María Socorro, que van a leernos las lecturas y nos van a ayudar a adentrarnos en el misterio precioso de la palabra. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello y os invito a que estéis muy, muy atentos porque es que las lecturas del tiempo de Adviento, de todo el año, pero las del tiempo de Adviento son tan espectacularmente hermosas. Ya lo veréis. Vamos a ir con Isaías, responderemos con el Salmo 145, como hemos dicho, saltaremos a la carta de Santiago para rematar con el Evangelio de Mateo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lectura de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo. Alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. Muchas gracias, Chus, por esta lectura del profeta Isaías. Recordemos, estamos en el capítulo 35. Isaías es sin duda uno de los grandes personajes del Adviento. Quizá es bueno recordar que el libro de Isaías, que es uno de los libros más grandes, es sin duda el libro profético más largo, tiene 66 capítulos, pero en realidad, según los estudiosos, es una suma de 3 libros, o dicho de mejor, de 3 autores, incluso de 3 épocas distintas, y con 3 mensajes claramente complementarios. Lo explico, ¿vale? Es lo que llamaríamos los 3 Isaías. ¿Cómo se explica esto? Pues mira, un primer Isaías, que sería el proto-Isaías, usando la palabra griega proto, que significa el primer Isaías, iría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, que según los estudiosos probablemente este texto
de estos 39 capítulos sí que serían propios del profeta original que daría nombre a este libro de Isaías, ¿de acuerdo? Y recordemos que lo que hemos leído nosotros está en el capítulo 35, con lo cual estaríamos hablando de un pasaje extraído de este primer Isaías. ¿Qué ocurre? Que luego hay un segundo Isaías, que es el Deutero Isaías, Deutero segundo en griego, que va del capítulo 40 al capítulo 55, que no se conoce bien quién podría ser el autor, es un autor anónimo, pero sí se conoce el contexto. El contexto es durante el exilio babilónico. Y llegaríamos a un tercer Isaías, en griego, Trito Isaías, que serían del capítulo 56 hasta el final, capítulo 66, que vendrían a ser como una colección de escritos que son posteriores ya al exilio de Babilonia, como al regreso de Babilonia. ¿Esto es interesante? Sí, y es que lo percibimos en el texto. ¿Por qué? Porque el primer Isaías estaría ya avisando al pueblo de Israel de lo que iba a pasar, que nos van a invadir por la infidelidad del pueblo, por las idolatrías, etc., y que un poderoso reino, que era Babilonia, con Nabucodonosor al frente, pues iba a invadir Israel. Y así fue. Ya lo había hecho con el reino del norte. Entonces fue fácil invadir también el reino del sur. En cualquier caso, fijaos, ese primer libro de Isaías, que va del 1 al 39, en el que está esta primera lectura de hoy, es un aviso continuo. Un aviso continuo. Y ahí es donde hemos de contextualizar lo que acabamos de escuchar. Recordemos de dónde venimos. Venimos del capítulo 34, que empezaba diciendo Isaías: acercaos naciones, oír, atended pueblos, oiga la tierra cuanto hay en ella el orbe y cuanto en él brota, que ira tiene Yahvé contra todas las naciones. Las ha anatematizado, las ha entregado incluso a la matanza, fijaos. Y aquí dice, se ha emborrachado en los cielos mi espada, desciende sobre el pueblo mi anatema para hacer justicia, ¿no? Es en el versículo 8, es día de venganza para Yahvé, año de desquite del defensor de Sión. Es decir, las palabras del profeta Isaías son duras, recordándole al pueblo que vienen tiempos muy difíciles, muy complicados. Pero a la vez ya va acabando el capítulo 34 diciendo: buscad el libro de Yahvé y leed el libro de Yahvé. Es él mismo el que los echa suertes con su mano, les repartirá el país a cordel. Lo poseerán por siempre y morarán en él de generación en generación. Es decir, el contexto previo a este capítulo 35 es un contexto de aviso de lo que viene, que va a ser difícil, fruto de vuestras iniquidades y de vuestras infidelidades. Pero ya empieza a deslumbrarse en el capítulo 35 que aún así habrá un momento en el que Dios se arrepentirá de su ira cuando purifique. Porque dice en el versículo 4, acordaos, mirad que vuestro Dios viene vengador. Él vendrá y os salvará. ¿De acuerdo? Pero antes de que eso ocurra, que será en el tercer Isaías, bueno, ya a finales del segundo, que es cuando están en el destierro, hay que prepararse para tiempos difíciles. A mí me parece tremendamente actual. Y mucha gente no es consciente que estamos también en tiempos bien difíciles, bien complicados, donde la gente se ha alejado de Dios, donde son tantos los que le han dado la espalda a Dios, incluso dentro de la propia iglesia. Y no creo que Dios esté muy contento con su pueblo hoy, porque no nos tomamos en serio la misericordia de Dios, porque no nos tomamos en serio el regalo de su gracia, porque se nos ha olvidado recibir el Espíritu de Dios, que tiene 7 dones y que uno de ellos es el temor de Dios. Se vive totalmente sin temor de Dios. Y por eso yo creo, sin querer ser catastrofista, que esa lectura del profeta Isaías de entonces, tremendamente actual para nuestros días hoy. Ojo, ¿cómo anda nuestro corazón? ¿Se ha alejado de Dios? ¿Vivimos como si Dios no existiera? ¿O estamos con el corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 50,
con un corazón deseoso de la venida del Señor. ¿Cuántos advientos han pasado en nuestras vidas? Ni fu ni fa, como si nada, sin esa llamada a la conversión que ya nos hacía Juan el Bautista el domingo pasado. Por lo tanto, respondamos con honestidad a la llamada de Dios, a su invitación a la santidad. Aceptemos la gracia que nos llega de los sacramentos y vivamos con honestidad. Por eso, la respuesta que vamos a dar a esta primera lectura es del Salmo 145. Ven, Señor, a salvarnos, porque tú mantienes tu fidelidad, que también nosotros la mantengamos. Señor, a salvarnos, ven Señor. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Señor, a salvarnos, ven Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Ven Señor, a salvarnos, ven Señor. Esta ha sido la respuesta que le hemos dado a la primera lectura desde el Salmo 145, con esa estrofa que repetiremos en este domingo tercero de Adviento. Ven, Señor, ven a salvarnos. Fijaos que entendemos siempre el Salmo como respuesta a la primera lectura. De hecho, Isaías nos decía en este capítulo 35 que tuviéramos esperanza, que tuviéramos ánimo, que el desierto y el yermo se regocijarán, que se alegrará la estepa, que florecerá, germinará. Es decir, al final, a pesar del castigo inminente que iba a sufrir Israel con la invasión babilonia, lo que Isaías quiere decirle a su pueblo es: pero vosotros tened ánimo, sobre todo aquel pequeño grupo de fieles, de
los Anawín, ¿no? Aquellos pequeños fieles a Yahvé, fieles a su alianza, los que, claro, de manera indirecta también van a sufrir el castigo inminente, pero que mantengan la esperanza, que mantengan la fe en que el Señor no abandona a su pueblo. Por eso la respuesta que le damos nosotros a esa primera lectura es la del Salmo 145. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, por eso ven, Señor, a salvarnos. Muy bien, y llegamos así a la lectura de la carta del apóstol Santiago. Nos vamos al capítulo 5 y leeremos desde el 7 al 10. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Seguramente os habéis dado cuenta el hilo conductor que hay en todas las lecturas y cómo incluso la carta de Santiago tiene esta referencia escatológica, apocalíptica, ¿no? Hermanos, no os quejéis unos de otros para no ser condenados, porque el juez está ya a las puertas. Así que lo que nos pide es resistencia y paciencia, como la de los profetas, que hablaban en nombre del Señor en medio de contextos difíciles. Como hemos escuchado en la primera lectura, el profeta Isaías, él también forma parte del pueblo que va a ser invadido y dominado por los babilonios. También el segundo Isaías es un profeta que está con el pueblo exiliado en Babilonia. Y también el tercer Isaías es el que regresa de nuevo a Israel, pero no olvidemos, regresa a un Israel devastado, ¿verdad? Que tiene la labor dura, dificilísima, de decirle al pueblo que ha regresado a Israel, porque, claro, aquí un detalle que creo que es interesante. Cuando el rey Ciro de los persas conquista Babilonia, arrasa Babilonia, le hace desaparecer a Babilonia y recibe en un sueño el llamado de liberar a su pueblo, Israel. Y entonces Ciro decreta, hace un decreto de libertad para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel puede elegir. Y por lo que sabemos, el pueblo de Israel eligió entre tres opciones. Hubo algunos que, claro, ya estaban en Babilonia, ahora estaban los persas dominando, vivían ya bien, con normalidad, y decidieron quedarse allí. Que es interesante porque, mira, hace bien poquito que hemos tenido este conflicto internacional donde estaba implicado Israel y Siria, ¿no? Irán. Y fijaos cómo cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de la zona de Irán. Y por eso en Irán hay una comunidad significativa de judíos iraníes, que son aquellos descendientes de los judíos que se quedaron allí cuando los persas conquistaron Babilonia. Bueno, pues unos cuantos se quedaron allí. Otros cuantos regresaron a Israel. Y allí el profeta les está continuamente instando a reconstruir el templo, incluso de manera dura, porque veía que la gente se dedicaba a construir antes sus casas y cosas, antes que dedicarse al templo. Bueno, pues la labor del profeta era no olvidar a Dios, que es el que os ha liberado, así que poneros a reconstruir el templo de Dios, la casa de Yahvé. Bien, pues hubo un tercer grupo que no se quedaron en Babilonia, no se fueron a Israel, sino que se fueron a buscarse la vida. Y en aquella época, ¿dónde irse a buscar la vida? Pues, ¿cuál era el lugar más floreciente y con más posibilidades de porvenir? Pues estaba en la zona de Egipto, en una ciudad llamada Alejandría. Y es interesante recordar esto porque fue en Alejandría donde precisamente, cuando llegan los hebreos a Alejandría,
El rey que estaba en Alejandría en ese momento era Ptolomeo, y Ptolomeo era un hombre inquieto por la cultura. Quería hacer la biblioteca más grande conocida del momento. Y le pide a 70 ancianos hebreos que traduzcan sus textos sagrados del hebreo al idioma que hablaban allí, que era el griego. Y eso dio lugar a la famosa traducción bíblica del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, la Biblia de los 70, haciendo referencia a los 70 ancianos, que muchos de los expertos en Sagrada Escritura afirman que probablemente la escritura inspirada por Dios es precisamente esa traducción, porque tiene revelaciones admirables en esa traducción, ¿no? Donde 70 ancianos, sin mirarse uno a otro, sin copiarse uno a otro, resulta que traducen exactamente igual los textos sagrados al griego. Eso es por inspiración, si no, prácticamente imposible. Bueno, perdonad porque me he ido, pero creo que es bueno recordar estas cosas y saberlas, ¿no? Así que, como digo y resumo y acabo, en esta carta del apóstol Santiago encontramos también una llamada en consonancia al Salmo y a la primera lectura a estar preparados a esperar con paciencia la venida del Señor. Obviamente estos textos hacen referencia a la venida gloriosa del Señor, pero la Iglesia nos los pone delante entendiendo también esa venida en carne, la encarnación, que es lo que celebramos Navidad tras Navidad. Vamos, por lo tanto, ahora a escuchar el Evangelio de Mateo, que es, como decimos siempre, el cénit de la liturgia de la palabra. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. No sé si os habéis fijado un detalle muy interesante que de nuevo vuelve a poner de manifiesto la relación entre las tres lecturas. Fijaos que en el Evangelio, cuando los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir o si se ha de esperar a otro, la respuesta que le da Jesús es citando precisamente la primera lectura que hemos escuchado hoy, capítulo 35, en torno al versículo 5, cuando dice Jesús: Id y decidle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. Es decir, lo que decía Isaías, cuando afirmaba que entonces se despegarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo. ¿Ves? La promesa
que ya hace Isaías patente al pueblo de Israel, precisamente antes incluso de ser pues conquistados por Babilonia, lo que hace Mateo es afirmar esa promesa profética se cumple en Jesús. Qué interesante para nosotros este Evangelio de hoy, preguntarnos si estamos dando frutos de conversión, frutos de salvación. Es decir, ¿puede haber alguna carta de presentación más auténtica que mostrar lo que hacemos, es decir, los frutos de nuestra vida? Porque decir algo con palabras es fácil. Afirmar, pues yo soy tal, yo soy cual. Pero en realidad, si quieres conocer a alguien, como dice muy bien el refrán, no escuches tanto lo que dice, sino que observa lo que hace. Ahí está la clave. Pues Jesús es lo que hace con estos discípulos de Juan. Les muestra lo que hace. Y así sabrán quién es. ¿Podríamos nosotros también hacer igual? ¿La gente puede saber quién somos realmente por lo que hacemos, por cómo vivimos? ¿O hay una incoherencia entre lo que decimos que somos y creemos con lo que hacemos? Este introito de la Eucaristía del tercer domingo de Adviento es una maravilla. Lo que estaban interpretando cantado en gregoriano, en latín, Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus, dominus enim prope est. Gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Vuestra modestia sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. Y seguía, pero ahí lo hemos cortado. Para recordarnos que en este sábado por la noche, que ya es el domingo tercero de Adviento, estamos celebrando el Domingo Gaudete. Y vamos a revisar en esta tercera y última parte del programa lo que nos depara la liturgia de la semana, que tiene una peculiaridad, y es que a partir del 17 tenemos unas ferias propias del tiempo del Adviento, hasta la víspera, que prepara ya la Natividad. Son unos días particulares de los que vamos a hablar ahora mismo, en breve. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María
queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Con fecha del 14 de febrero de 1969, el año sexto del pontificado de Pablo VI, se nos dio este regalo en torno a las normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario. Sobre el tiempo del Adviento nos dice a partir del número 39 que tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solemnidades de la Navidad en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, pero es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como un tiempo de una expectación piadosa y alegre. En el número 40 nos recuerda que el tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo, que cae el 30 de noviembre, o el más próximo a este día, y que acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. En el número 41 nos recuerda que los domingos de este tiempo se denominan domingo 1, 2, 3, 4 de Adviento. Algo que para nosotros ya es obvio, ¿verdad? Y es precisamente en el número 42 donde se nos dice lo que hemos leído anteriormente, que esas ferias del 17 al 24 tienen una finalidad muy particular de preparar más directamente la Navidad. Por lo tanto, este tiempo del Adviento, como hemos visto, posee una doble estructura que podríamos llamar como un Adviento escatológico y un Adviento natalicio. El primero, el escatológico, va desde el primer domingo hasta el día 16 inclusive, y el segundo está formado por estas ferias del 17 al 24 de diciembre, que son esa preparación inmediata a la Navidad y que las conocemos como ferias privilegiadas. Es decir, son celebraciones que tienen preferencia sobre las memorias y que disponen de una misa propia para cada día. Son ferias que tienen esa finalidad de preparación como más intensa, más directamente relacionado a la celebración de la Natividad. La liturgia de estos días en sus textos ya nos va disponiendo para acoger al Hijo de Dios que se hace hombre. Y, por ejemplo, la celebración de la liturgia de las horas, las vísperas de dichas ferias tienen una especial importancia, porque en ellas se encuentran lo que llamamos las antífonas mayores, también conocidas como las antífonas de la O. ¿Por qué? Porque comienzan por esta letra, la letra O, como una exclamación, digamos, ¿no? Cada día, junto al Magnificat, van repasando diversos aspectos del Señor referentes a su naturaleza divina y humana o a su misión salvífica, y que terminan todas suplicándole que venga pronto a salvarnos, como hemos respondido precisamente en el Salmo de este tercer domingo de Adviento. Ven, Señor, a salvarnos. Bien, pues dichas antífonas comienzan de la siguiente manera, y las podéis contar si queréis. Oh sabiduría, oh Adonai, oh renuevo del tronco de Jesé, oh llave de David y cetro de la casa de Israel, oh sol que naces de lo alto, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos. Y la última es, oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos.
ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Es decir, que todas ellas nos animan a que esperemos vigilantes, pero vigilantes con gozo, con alegría, la venida de nuestro Salvador. Y sabemos perfectamente que no podía ser de otra manera. La figura más destacada y central del Adviento sigue siendo la Virgen María, la Madre del Señor. En el prefacio tercero del Adviento podemos decir, que creo que es muy recomendable también para este tercer domingo de Adviento, a él que había sido anunciado por los profetas y que la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Hagamos realidad en nosotros que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y gozosamente preparados. O sapiencia, qui ex ore altissimi prodisti, attingens a fideusque ad finem fortiter, suaviter disponensque omnia, veni ad docendum nos, viam prudentiae. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meum, quia respixitum in... Con este primer O, el O Sapiencia del día 17, donde nos han cantado de manera tan preciosa Harpa Dei, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Que tengáis un feliz fin del Adviento, que ya estamos ahí prácticamente y seguimos encaminados hacia el gran acontecimiento de la encarnación de Jesús. Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico laliturgiadelasemana1@radiomaria.es y en redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en X @Radio María Spain. Podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383. Repito, 668 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga, familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Laudetur Jesus Christus. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el Padre Juan Molina.